Empezamos con el tema de la estructura de la oración. Vamos a ver primero en este vídeo el verbo, dónde se posiciona el verbo. Entonces empezamos con una breve introducción diciendo pues lo obvio a todos los idiomas, que cada oración consta de varios elementos: sujeto, verbo, complementos, preposiciones, etc. Y algunos de ellos tendrán posición fija, pero otros podrán desplazarse, como iremos viendo. Ich lese ein Buch, leo un libro. Ahí tenemos el verbo en segunda posición, el sujeto en primera. Ahora le vamos a meter un complemento de tiempo, heute, adverbio temporal, en primera posición, y vamos a desplazar el sujeto a la tercera después del verbo. Heute lese ich ein Buch. Ahora vamos a ver cómo sería con dos complementos, uno en dativo y otro en acusativo. Heute lese ich meiner Tochter ein Buch. Primero metemos el dativo y luego el acusativo. Meine, ¿a quién? A mi hija, ein Buch. Acusativo, complemento directo. ¿Qué leo? Un libro. Y finalmente vemos un ejemplo en tiempo perfecto. Aquí en tiempo perfecto se va a quedar el verbo auxiliar en segunda posición, porque es el verbo que se conjuga, y entre medias irán los dos complementos, el dativo y el acusativo. Ich habe meine Tochter ein Buch gelesen. Entonces vamos a empezar viendo el verbo. El verbo es el elemento más importante y, como he dicho, puede ir tanto en primera posición como en segunda como en última posición. Hablamos del verbo conjugado. En primera posición, ¿qué irá? Pues en tiempo imperativo. En imperativo, recordar que el verbo va al principio. Mach doch bitte die Tür auf. Este es un verbo separable. En primera posición va a ir el verbo conjugado y cogemos la parte del machen. Mach. Otro ejemplo, kaufen Sie etwas zum Essen. Pues lo mismo, el verbo principal, en este caso el que se conjuga, porque no hay otro más, va en primera posición. Eso en imperativo. El verbo en segunda posición. Seguimos hablando de verbo conjugado. Pues es lo más frecuente. El verbo mayormente va a ocupar la segunda posición. Ahí tenemos varios ejemplos. Ich kaufe dir ein Geschenk. Te compro un regalo. Gestern kaufte ich dir ein Geschenk. Tiempo pasado, ayer te compré un regalo. Hemos hecho como al principio, hemos trasladado el sujeto, en este caso, después del verbo para meter un complemento de tiempo en primera posición. Una frase con verbo modal, con dos verbos, pues el que hay que conjugar queda en segunda posición. Ich muss dir ein Geschenk kaufen. Te tengo que comprar un regalo. Lo mismo pasaría con un futuro. El verbo auxiliar, que es el que se conjuga, ich werde dir, en segunda posición, ein Geschenk kaufen, te compraré un regalo. En un tiempo perfecto igual, ich habe dir ein Geschenk gekauft, auxiliar haben, que es el que se conjuga en segunda posición. Y otro ejemplo con un verbo separable, ich kaufe dir ein Geschenk ein, voy a comprarte un regalo, el verbo conjugado en segunda posición. El verbo en última posición, pues como hemos dicho, irá en frases subordinadas o en frases en las que el verbo conjugado va al final, como cuando utilizamos relativos. Una frase subordinada, ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten möchte. Aprendo alemán porque quiero trabajar en Alemania. Porque yo quiero, ese verbo es el que se conjuga, pues va al final, möchte. O una frase con un relativo, sagte mir alles, was wusste. Él me dijo todo lo que sabía. Bueno, pues lo dejamos aquí y en siguientes vídeos veremos otros elementos de la oración.